Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha, vete a la esquina. Hola amigos televidentes, con ustedes ya su programa La Voz del Detallista, su programa de fin de semana que todo se va a conocer ahora, no solo lo que hizo Irma, sino también de lo que está por hacer José. ¿Cómo te sientes hoy? Fermín, nos sentimos bastante bien, así esperamos que todos los amigos televidentes se sientan bien en sus hogares, pese no al huracán que pasó cerca y como quiera dejó sus secuelas. Tenemos un invitado muy importante para nosotros que siempre ha estado en este espacio, en la buena y en la mala, siempre. El ingeniero Juan Rosario, quien fue presidente varias veces, 2 veces creo, de ANPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, es un empresario de la agropecuaria, presidente de, ¿cómo se llama tu empresa? Agrointec, Agrointec. Agroservicios, Innovación Tecnológica Que es la que Dominicana. brega con muchísimas, todo lo que tiene que Tecnología de ver riego, invernadero, en el campo. en el campo. Todo lo que es. Sí, vamos a hablar tiene que entonces. ver con la producción, David. Exacto, sí. Vamos a hablar así brevemente sobre lo que ha sucedido en el país y el fenómeno atmosférico que pasó, Irma, si ha afectado sustancialmente a la agropecuaria o si simplemente no, o fue beneficioso. ¿Cómo tú lo catalogas? Bueno, hay que partir del criterio de que la República Dominicana está ubicada en el mismo trayecto de los huracanes. Y del sol también. Sí, como decía el poeta Pedro Mir. Y por consiguiente debemos de tener, para mitigar los desastres o los efectos dañinos del paso de los fenómenos atmosféricos, debemos tener una planificación estratégica y una planificación táctica o puntual. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo debemos de estar preparados, todo el año, con planes estratégicos en virtud de que, por ejemplo, estamos en el 2017, en el 2018 van a venir fenómenos atmosféricos. Entonces, ¿por qué hay que esperar que llegue 10 o 15 días antes? No, ¿cómo? Hay medidas estratégicas como preparación de la ciudadanía para integrarla a la prevención, así como también labores de poda en algunos lugares. Por ejemplo, inicia el mes de julio, ya hay en algunos lugares predeterminados, usted debe de ir podando algunos árboles. Por lo menos en las avenidas Y, principales. por ejemplo, una rama seca en un árbol no hace nada, hay que quitarla. Pero una rama seca, cuando pasa un fenómeno, un ciclón o algo así, ¿es un arma? Sí, es un tronco que cae, o una rama que cae, Sí. Y entonces obstaculiza y el puede ocasionar tránsito, daño también. pero también puede ocasionar daño ante la imprudencia de un conductor o algo. O también cuando vuele y le cae encima Correcto, un vidrio a un carro o algo. Entonces hay que convenir, y entonces las medidas tácticas son las que ya cuando es inminente el paso de un fenómeno hay que tomar un protocolo con una serie de medidas preventivas, porque para el paso de fenómenos atmosféricos la palabra clave es la prevención, y esa prevención debe ir acompañada con la prudencia. Ya la tecnología nos permite a nosotros pronosticar la trayectoria de los fenómenos atmosféricos, no solamente con los organismos nacionales, es decir, el COE, la Oficina Nacional de Meteorología, sino con organismos internacionales, como el Centro de Huracanes de Miami, de otros puntos de Estados Unidos, que determinan con exactitud el trayecto de un fenómeno. Y como estamos globalizados, hay gente que ya no tiene que esperar que meteorología emita un boletín, sino que usted entra a las redes sociales a través de Google y en tiempo real puede darse cuenta de la trayectoria de un fenómeno atmosférico. En el caso de Irma, se cumplió exactamente el pronóstico de modelo de fenómeno de un huracán, que
si bien es cierto que tuvo una categoría 5, que es la máxima categoría desde el punto de vista de la fortaleza, lo cierto es que la trayectoria nunca estuvo predeterminada que iba a pasar por la República Dominicana, o sea, por el centro del país, sino que iba a pasar a más de 100 kilómetros, el ojo del huracán, iba a pasar a más de 100 kilómetros al norte del país. Y así exactamente sucedió. Hay algunos fenómenos, que no fue el caso de Irma, que son erráticos, es decir, que cambian bruscamente Como fue el ciclón David. de ruta, y el ciclón George. Recuerda que se pensaba que iba a pasar, era por San Pedro, y después entró por aquí, por la capital. Entonces, en el caso específico de este fenómeno no fue así. Y por eso hay algunos opinantes de que dicen que el gobierno sobreactuó, en el sentido de que hizo una alarma más allá de lo razonable. Eso ya es una valoración, algo subjetivo, pero yo soy de lo que creo que es mejor prevenir que tener que lamentar. Creo que Oye, el gobierno hay un actuó bien. protocolo Porque- internacionalmente que hay que aplicarlo cuando las cosas ya están al doblar de la esquina, y en realidad estuvimos con la amenaza muy, muy cerca y muy certera. Sí, pero entonces ahí entra lo que yo digo, la planificación estratégica. A la gente hay que decirle que hay que mantenerse orientado, y que yo compré 5 botellones de agua y no tuve que usarlo, que fui al supermercado y compré. Bueno, eso en definitiva... Y eso no es gasto tampoco. No, y hay una orientación, dentro de las prevenciones está que no se deben de comprar productos perecederos, es decir, no debe comprar mucha carne. Claro. No. Porque cuando pasa un fenómeno por medida de prevención, inmediatamente hay que la electricidad hay que llevársela a los fines El caso de Puerto Plata, si en Puerto Plata se alocaron como aquí en la ciudad, abarrotando los supermercados, llevando embutidos, carne y vegetales y de todo, ahora ya hoy, ayer tuvieron muchos problemas porque no hubo energía allá inmediatamente que es el área suya. desde el jueves. Pero el que compra carne, Bueno, los el que compra embutidos. ese tipo de cosas, Sí. no está bien de la cabeza. Desde que Porque no hay energía ya se hay supone que problema. la energía es lo primero que se va, inclusive puede durar, yo recuerdo en qué fenómeno que dura una semana hasta 10 días sin luz. Sí, claro, Entonces el que claro. compra eso es, pero que el que va al supermercado y que le gusta ir al supermercado y se alarma y compró comida, eso tampoco es un gasto porque eso está ahí en su casa y no tiene que comprar, sea mañana. Correctamente. Entonces, de todas maneras, siempre es bueno que se lleven las orientaciones, pero eso que acabo de señalar son orientaciones permanentes, son de prevención. Ahora bien, el fenómeno hizo daño también, o sea, Claro. hay reportes en la parte del nordeste del país, es decir, en Samaná, Nagua, María Trinidad Sánchez, es decir, el municipio de Nagua, el municipio de Cabrera, Río San Juan, Puerto Plata, son zonas Oye, y que hasta fueron allá abajo, Valverde Nagua, seriamente Montecristi. afectadas. Sí. Por ejemplo, Castañuelas, que es el Bajo Yaque, ahí donde por fruto de esas inundaciones, porque dentro del protocolo estaba también disminuir el caudal de las presas, o sea, la cantidad de metro cúbico de agua que había que bajarlo en virtud de un protocolo. Y eso se determina por el pronóstico de agua que va a caer en la cuenca de esas presas. Y entonces, por ejemplo, si van a caer, un ejemplo, 300, 400 milímetros pluviométrico, en la pluviometría, bueno, entonces usted hace un cálculo hidrográfico que le determina la cantidad de metros cúbicos que van a producir esa cuenca, y por consiguiente usted desagua esa cantidad más 1% por si acaso. Entonces eso es lo que se debe hacer, y todo está bajo un protocolo. De manera que en el caso de esa provincia del norte del país, hicieron daño, es decir, hubo pérdidas materiales. Por suerte, hay dos tipos de pérdidas en el paso de fenómenos, que son pérdidas humanas y pérdidas materiales. Las que no son salvables, las que no se recuperan, son las humanas, que en este caso no se han reportado hasta ahora pérdidas humanas.
y solamente pérdidas materiales, que es lo normal en el caso del paso de estos fenómenos atmosféricos. De manera que el paso de un fenómeno atmosférico, llámese ciclón, tormenta tropical, depresión tropical, hace daño, siempre hace daño. Ahora, ¿cuál es el papel de la prevención que orientan los organismos competentes, como el COE, como Meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología, a través de los boletines y parte de la ciudadanía, la Defensa Civil, todas esas organizaciones, lo que procuran es disminuir los efectos naturalmente dañinos del paso de estos fenómenos atmosféricos. Es decir, que siempre van a hacer daño. Ahora, si se toman las medidas, se disminuyen. Entonces, es decir, que si, como fue el caso del paso de este fenómeno, donde no se reportaron pérdidas humanas, lo cual es un logro si lo comparamos con otros fenómenos. Debo decirte que en el ciclón David fueron más de 3.000 muertos. O sea, una situación lamentable que obviamente en esa época las casas, la infraestructura no era como ahora, eran muchas casas de tabla y de zinc, ya ahora no. Y la otra es la tecnología, los pronósticos, la información. No existía el COE, no existía la meteorología. La gente decía que cuando meteorología decía que iba a llover, entonces la gente salía porque no llovía. Exactamente. Ya ahora no, ahora hay hay una certeza en las informaciones en virtud de los organismos nacionales e internacionales que inciden en dar informaciones certeras sobre los pronósticos de precipitaciones y los pronósticos de la trayectoria y de los modelos establecidos de fenómenos atmosféricos. En el caso de la República Dominicana, se tomaron las medidas del lugar porque es lo que debe llevarse a cabo y porque cuando hay un fenómeno como el del citado fenómeno atmosférico de Irma, después que pasan los vientos, entonces quedan bandas nubosas, campos nubosos asociados a ella que vienen detrás, es decir, porque tiene un radio de dirección de cientos de kilómetros, es decir, más de 100 o 200 kilómetros a la redonda de diámetro, y entonces esos campos nubosos vienen detrás, es decir, porque los ciclones se forman en el mar, los ciclones no se forman en la tierra, es en los océanos, con el calentamiento del agua, entonces se producen los ciclones y producen un fenómeno de rotación y de traslación. De rotación es cuando el ojo rota contrario a la manecilla del reloj. Entonces, la traslación es cuando se va trasladando y esa dice, por ejemplo, 50, 60, 70 kilómetros por hora de traslación. A mayor velocidad, menor daño hace. Es decir, cuando se estaciona en un lugar, que fue el caso de la tormenta Olga y Noel, que se estacionaron en un sitio y hubo agua en lugares que, por ejemplo, en Barahona, que caen 900 milímetros de agua, en 2 o 3 días cayeron más de 1.000. Lo que cae en el año cayó, lo mismo que en Puerto Plata. En Puerto Plata, hace 2 o 3 años, son 1.300 al año. Y en 2 o 3 días, en un fin de semana, cayeron 1.500 milímetros. Es decir, que eso es lo que procura que le hagan mucho daño. Juan, en cuanto a la agricultura, ya en los lugares que sabemos que hubo brisa y lluvias huracanales prácticamente, no hubo daño en demasía. Bueno, debo decirle que hubo daños, pero todavía hoy es domingo, o sea, estamos hablando de que... Hoy es sábado. Hoy es sábado. Sábado. Bueno, hoy es sábado y entonces estamos realmente viendo las posibilidades de levantamiento de las informaciones que está el Ministerio de Agricultura. Pero claro, Fermín, eso es obvio. Pero hizo daño en la parte de las musáceas, hizo daño en la ganadería también y en la infraestructura, los caminos. En el arroz estaba cortando, me dicen. Sí, en el arroz, sobre todo por la parte del Bajo Yuna, en el nordeste, de manera que hay mucho... Sí, porque lo que pasa es que el que tiene su sembradío pequeño, o sea grande, o sea pequeño, y le pasa un fenómeno como este, uno que está aquí en la capital no lo siente porque no es agricultor. Pero en el caso de la agricultura, el esfuerzo que hace un campesino por sembrar y con todos sus pequeños recursos
y que te venga un fenómeno aquí a destruir todo eso, eso es penoso. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, las recomendaciones que se dieron fue de que los animales los llevaran a lugares secos y para evitar que los granos también, llevarlos a lugares de almacenamiento secos para que no hubiese pérdidas. Juan, vamos a hacer una pausa y en unos instantes retornamos. ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va. En la bodega se baila así entre frijoles. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Darle una vida digna a mi familia. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. La estabilidad laboral no es una preocupación para mí. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. En toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¡Ey! Todavía te queda mucho tiempo por jugar. Mira, Dale. Tomar bebidas alcohólicas es para mayores de 18 años. Haz tu parte para crear una sociedad más consciente. Destapa con responsabilidad. ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va. En la bodega se baila así entre frijoles. Bien, amigos televidentes de La Voz del Tallista, seguimos con este programa y con el ingeniero Juan Rosario, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, y presidente de la empresa Agrointec. Juan, hablábamos de los daños que ocasionó el huracán Irma. He visto también en internet un documento que está saliendo que también el fenómeno produjo también su efecto positivo. Por ejemplo, a veces no nos acordamos de que hay gente que vive en situaciones precarias y uno siempre está en confort o tiene más o menos lo que uno necesita, pero nos olvidamos de esa gente que también vive en miseria. La cotidianidad nos hace que nos olvidemos del necesitado. También cuando se va la luz, entonces la familia se aprovecha para unirse. El hijo sale del cuarto, que nunca sale, la hija también, porque siempre están metidos en el internet, en la computadora chateando, y los padres no se ven. Entonces esa es una forma
de que la familia por lo menos se junte obligatoriamente, entre otras cosas. Entonces eso produce lamentablemente ese fenómeno, porque ahora nos hemos dividido, la familia estamos divididos totalmente. Ya no hay esa cercanía, no comemos en el comedor. Anteriormente el papá se sentaba y todo el mundo iba a almorzar. Yo soy de los pocos que mantengo esa teoría. Ok, sí. Eso es muy bueno. Sí, conmigo hay que comer en el comedor ahora, no están por una u otra razón. Está bien, pero comemos juntos. Y si no esperar a fulano, no, bien. Los muchachos porque yo siempre he creído que esa es una oportunidad que tú tienes de compartir con la familia y dialogar y compartir el almuerzo y darle gracias a Dios que lo logramos. Yo trato de hacer eso. Me ha sido difícil, pero los muchachos comen en la habitación, comen con una laptop, comen con un celular, comen con una tablet, ese tipo, y todo lo dejan ahí, hay que recoger eso, hay que pelear, y todo ese tipo de cosas, entonces nos dividimos. Lamentablemente la mayoría es así, claro. que está. Y por más que tú quieras, a veces tienes que utilizar hasta la fuerza. Pero hay que procurar, hay que procurar la buena costumbre realmente, el protocolo de la familia, la unión, la unidad familiar, eso es determinante, porque el ejemplo a seguir del padre y de la madre, muchos de los problemas que tenemos en la sociedad tienen que ver justamente con la crianza, como se dice, de la familia. Y yo apuesto a eso. Yo todavía creo que es importante plantear eso y tratar de que haya la unidad familiar, si es posible mantener esas tradiciones, en lo posible. Si por razones profesionales, porque ya uno se casó, de los hijos, de las hijas, no se puede hacer, pero hacerlo de vez en cuando, las veces que sea posible. En mi casa hay un detalle que aparentemente, bueno, es como poco, sin embargo rinde su tributo. Hay una costumbre de que cada vez que cumple años una persona de la casa, esa comida especial al cumpleaños, regularmente a lo que le gusta a Edgar, que él es que cumpleaños, mañana o pasado. Y aunque él tenga con sus amigos un can, un party, una cosa en la noche, pero al almuerzo no puede hacer. No puede faltar. Revolú, porque lo de él está ahí y así se hace. En mi caso ese locro de pollo criollo y con habichuela, ese está ahí. Pero eso es positivo, eso es positivo. Sí, eso saliendo de un tema precisamente y entrando a otro, este producto de esta desintegración familiar y de este libertinaje que hay, se produce muchísimos hechos lamentables. Mira esa muchachita, jovencita, 16 años, que le practicaron un aborto, la mataron, la asesinaron. Ahí mismo donde tú vas, que es un gran problema y que hay una complicidad, parece, del caramba. Pero ahí mismo comienza la situación, como dice el refrán, el árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, porque fue a los 16 años, pero de los 12 años y que tenían amor y que ya estaban, entonces ya ambas familias estaban permitiendo una relación muy extemporánea. Y parece ser que las cosas eran tan que mira. No, eso es una barbaridad. Sí, pero de todas maneras, ese caso, el caso de Emily, hay un solo problema que no tiene solución, que es la muerte de ella y de su hijo, porque no fueron dos, no fue uno, fueron dos. Y es sencillamente, ya con 5 meses, es un hecho horripilante, o sea, por donde quiera que se analice. Claro. O sea, después todos esos pasos de sacando el cadáver de un lado a otro, escondiéndolo. Sí, pero ya eso, pero eso son las consecuencias. Sí, eso digo que la causa del problema fue permitir una relación temprano de dos muchachos, o sea, porque esa era una niña. O sea, todavía era una niña, pero imagínate si ya tenía desde los 12 años una relación. Sí, porque él tenía 19, pero si fue desde los 12 de ella, ya tenía 16. Él tenía 15. Entonces estaba en 15 tenía 16. 21, dicen que 21, 24. Bueno, pero de todas maneras, por fíjate, donde quiera que se analice. Fíjate que cuando tú tienes una niña y tiene una relación sexual, sea con otro menor o con un adulto, los padres lo que deben hacer es, si es en contra de los padres, someter a la justicia a ese individuo, porque aquí se le está permitiendo a todos estos muchachos que tengan relación sexual con estas menores. Entonces,
el de ese individuo, sea hijo tuyo, no sea, tiene que pagar por esa consecuencia. Entonces ya aquí hay una norma, una costumbre, que estas muchachitas tengan esas relaciones y los hombres, los muchachos, quieran también tener relaciones sexuales con las menores. Entonces los padres son también tan irresponsables como ellos, se lo permiten y se lo celebran. Entonces hay una descomposición social y por eso usted ve toda esa muchachita dando a luz en cantidad industrial. Sí, pero eso, el caso Emily es un caso que debe llamar la atención a la sociedad dominicana, al gobierno y a la sociedad en sentido general, porque realmente eso es un ejemplo en miles y miles de casos que ocurren. Este salió fruto de que ya la comunicación, volvemos al tema de las redes sociales y eso, hubo una presión muy alta, pero yo digo que se lamenta la muerte de la niña y de su hijo, de su bebé, porque lo demás tiene arreglo, pero eso no tiene arreglo. No, eso no. Porque definitivamente si nos ponemos a analizar y a profundizar, hacer un descenso, como dicen ustedes los abogados, vamos al sitio, entonces ya desde hace 4 años se estaba permitiendo, había un apoyo, para decirlo claramente, entre ambas familias, porque era de conocimiento ya eso, era algo permitido. Claro. Es decir, por ejemplo, ella fue a un laboratorio sola, por ejemplo. Una hija mía va, o un hijo mío, bueno, la hija mía se casó y ya, ella va, tiene que hacer una cosa, y yo voy con ella. Claro. Si ella me requiere, yo voy con ella. Claro. O sea que, y además ¿cómo también, yo voy a dejar de que sola? Una y hija además, mía. por ejemplo, en el caso, no quiero profundizar en asuntos jurídicos, pero en el caso de la ginecóloga, que no se sabe si participó o no, ya lo niega, no lo vamos a implicar tampoco, pero una niña menor tiene que buscar a su padre, digo yo. Sí, o sea, hay muchos cabos que están sueltos todavía en ese caso, pero yo sencillamente repito que lo que no tiene solución es la muerte. De ahí para atrás cualquier cosa tiene solución y por eso hay que, usted puede encerrar 30 años de prisión para Marlin y para el asesino y eso no devuelve la vida. Pero vamos a hacer una pausa y nosotros vamos a seguir con la vida. Sí. Paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Darle una vida digna a mi familia. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. La estabilidad laboral no es una preocupación para mí. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Para la próxima clase. Bien, amigos televidentes, continuamos con su programa La Voz del Detallista y con nuestro invitado de hoy, ante la presencia de David, que parece nueva porque tenía mucho en campaña, de nuestro amigo ingeniero Juan Rosario. Don Juan, yo quiero que hablemos, aunque sea poco, que tenemos poco tiempo, sobre su empresa, cómo están los invernaderos y la producción de esos. Bueno, nosotros somos el gerente general de la empresa Agroservicios Innovación Tecnológica Dominicana, Agrointec SRL. Es una empresa de servicios en el sector agropecuario
que damos servicio construimos invernaderos, tecnología de riego, riego por goteo, riego por aspersión, riego por microaspersión, construimos reservorios. Es decir que tenemos también agroquímicos, de apoyo total a los productores agropecuarios con tecnologías modernas. Por eso no es casual el nombre de innovación, es decir, porque es hacia el futuro, mirando hacia el futuro, apoyando el desarrollo agropecuario con nuevas tecnologías, porque es necesario inaugurar una nueva ética productiva, donde se produzca y al propio tiempo se conserven los recursos naturales y el medio ambiente. Y es por ahí que nosotros como empresas estamos trabajando en esa dirección, para que haya una mayor productividad de arroz, de habichuela, de vegetales, y que por consiguiente esa mayor productividad cause y provoque una mejor y mayor rentabilidad para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los productores agropecuarios. Bueno, lamentablemente, Juan, hemos llegado al final del programa. Los amigos televidentes, por la presencia, el ingeniero Juan Rosario es presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios y presidente de Agrointec. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Toma chocolate.